Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto, y el proyecto de hoy es este vestidito que podrás darle la utilidad que tú desees. Es un vestido que te puede servir como salida de playa más informal, o si quieres con un forrito debajo, como un vestidito pues, de darle uso más arregladito. También lo puedes hacer tipo camiseta, suéter. Si lo haces más corto, haciendo la pieza más pequeña ya te va a quedar más chico. Repites el proceso tal cual, simplemente con la pieza con menos vueltas. Y ya te quedaría más pequeño, más corto y más de todo. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es realizar 12 piezas como la que tenemos en el cuerpo. 12 piezas que mediría cada pieza para una talla M, 24 centímetros. Y bueno, pues las uniremos completamente, tanto delantero como espalda, las 4 del delantero y las 4 de la espalda. En la parte de las 4 de arriba dejaremos un espacio para escote en el delantero y en la espalda cerraremos por completo. Lo siguiente sería trabajar 8 piezas. Mira, serían como medio granny. Aquí tenemos el granny completo y tendríamos que hacer 8 medio granny. Es en la misma puntada, el mismo granny, pero simplemente trabajando a la mitad. Aquí me faltaría trabajar la última vuelta porque os explico, lo ideal es hacer todas las vueltas y la última dejarla para cuando vamos a hacer ya la unión de la pieza. Y así unimos y trabajamos la última vuelta a la vez. Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es hacer el granny grande. El mío mide 24 para talla M. Para talla L, si lo quieres hacer en vestido también, pues tendrás que hacer 26, 28. Ve sumando para que te vaya dando más medidas, simplemente, ¿vale? Luego tienes que tener en cuenta que esta pieza igual le tienes que sumar, si la has sumado a esta, esas dos vueltas, a la pequeña también le tienes que sumar esas dos vueltas. Pues dicho esto, trabajado con agujita del 3,5, con el material que tú tengas, adaptado a la aguja que tú tengas, ¿vale? Quiero decir que yo estoy trabajando con este material que es un algodón 100% con flamé. Va como un poquito rugoso si veis en algunas zonas. Lo estoy poniendo con hebra doble y me da un grosor para una aguja del 3,5. No tienes que trabajar con el mismo material. Tú tienes un material más grueso, tendrás que trabajar menos vueltas. Si tienes un material más fino, estás trabajando con una aguja más fina, tendrás que dar más vueltas para que te salga la misma medida. Pero adáptalo a lo que tú tengas o lo que tú quieras, con lo que tú quieras trabajar. No tiene por qué ser el mismo. De hecho, es que no, es muy difícil que consigamos todas el mismo material porque cada una vive en una zona y hay un tipo de material. Así que, como siempre os digo, que eso no impide hacer el trabajo. El trabajo queda igual de bonito en cualquier material. Bueno, pues empezamos haciendo, como digo, el granny grande. Trabajamos 12 grannies del mismo tamaño. Vamos trabajando el primero completo y el segundo, a la última vuelta, aprovechamos para unir. Vamos trabajando el tercero y en la última vuelta aprovechamos para unir. El cuarto, aprovechamos para unir al tercero y al de abajo, ¿vale? Así vamos trabajando para que no nos cueste después tener que estar haciendo las uniones independientes. Lo hacemos de una vez. Trabajamos la última vuelta y aprovechamos haciendo las uniones. Empezaremos haciendo los grannies que corresponden a la parte del cuerpo. Y bueno, son grannies hechos con 8 vueltas. Si tú necesitas más talla, tendrás que hacer algunas vueltas más. Y se empieza haciendo un anillo mágico. La primera de las vueltas sería esta. Hacemos un anillo mágico. Tengo ahí una cadenita hecha. Hago otra, cojo lazada, entro, punto alto sin terminar, entro, punto alto sin terminar. Tendría 3 puntos altos sin terminar, cierro y hago 3 cadenas. Y repito, hasta 8 veces. Tengo que tener 8 puntos puff, que son 3 puntos altos sin terminar, cerrados juntos, y 8 espacios de 3 cadenas. Repito. Y 3 cadenas.
Bueno, pues así trabajamos toda la vuelta hasta tener por 8 veces lo que estamos haciendo. Completamos la vuelta número 1 con las 3 cadenas, cierro el anillo por completo y me deslizo a la base de este primer punto puff. Volvemos a deslizarnos al espacio de las 3 cadenas. Y habríamos completado la vuelta número 1, la vuelta número 2. Subimos con 2 cadenas y voy a hacer una esquina con puntos puff. Tengo esos 3 puntos sin terminar que termino juntos, hago 3 cadenas, repito dentro del mismo espacio un punto puff y he completado una esquina. 2 cadenas. Me voy al siguiente espacio y hago 3 puntos altos. 2 cadenas. En el siguiente espacio, una esquina. Tres cadenas. Completo la esquina. Y de nuevo hago 2 cadenas y hago 3 puntos altos. Esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Tendría que hacer ahora 2 cadenas y me tocaría hacer aquí una esquina. Se me ha caído la otra madejita y me cuesta sacar la hebra. Mira, ya he completado aquí la otra esquina. Ahora tendría que hacer 2 cadenas y en el siguiente espacio 3 puntos. Entonces, para que nos quede cuadradito. ¿Vale? Entonces estamos haciendo esquina con puff, 3 cadenas puff, 2 cadenas, 3 puntos, 2 cadenas, esquina, 2 cadenas, 3 puntos, 2 cadenas, esquina, y así. Así tendremos 4 esquinas y en el centro los grupos de 3 puntos con las 2 cadenas. Completamos la vuelta número 2 con las 2 cadenas y cerrando arribita del punto puff, deslizándonos de nuevo hacia la esquina. Ahora, como hagamos la vuelta número 3, hacemos la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. La 8, que es mi última vuelta, es la que cambia, pero si tú tienes que hacer más vueltas, siempre piensa que la última es la única que cambia. Entonces, como yo voy a hacer un granny de 8 vueltas, voy a trabajar ahora hasta las 7 de la forma que voy a trabajar la 3, ¿vale? Subimos aquí con 2 cadenas y empiezo haciendo siempre la esquina. Hacemos 2 cadenas. En el espacio de las 2 cadenas que tenemos de la vuelta anterior, hago 2 puntos. Trabajo los 3 puntos que tengo. En el espacio de cadena hago 2 puntos. Hago 2 cadenas. Y en la esquina trabajo la esquina. Y todos los lados se trabajan de esta forma. Y todas las vueltas se trabajan de esta forma, hasta tener el tamaño que necesitemos. O casi el tamaño que necesitemos, porque recordad que la última vuelta la tenemos que dejar porque es diferente. Así que de esta forma, ahora completaré la vuelta para que veáis cómo queda. Es como tenemos que trabajar. En cada vuelta vamos a ir sumando a cada lado 4 puntos, 2 al principio y 2 al final en la parte del centro. Aquí tenemos 3
Y ahora tenemos esos 3 más 2 y 2 más 4 más. Tenemos 2, 4, 6, 7 puntos. En la siguiente vuelta tendré 2 y 2 más aquí, con lo cual son 7, 8, 9, 10 y 11. En la siguiente, pues tendré esos 11 más 4 más 15. Y así vamos a ir agrandando el granny. ¿Vale? He completado la esquina, pues aquí tengo que sumar esos 2 puntos en el espacio de cadena. Trabajar lo que tengo de la vuelta anterior, que en este caso son 3. En la siguiente vuelta ya me voy a encontrar con 7, ¿vale? He trabajado esos 3 más 2. 2 cadenas y la esquina. ¿Vale? Ahora completo la esquina con las 3 cadenas. Y vuelvo a empezar el otro lado con las 2 cadenas, 2, los 3, 2, 2 cadenas, esquina. Y mi granny va a ir creciendo de esta forma. Completo el granny, la vuelta esta, la tercera vuelta, y nos vemos en la cuarta, que será igual que esta, la quinta será igual, la sexta y la séptima. Lo que va a ir cambiando es que va a ir creciendo. Vamos a ir sumando 2 al principio y 2 al final. Las esquinas son siempre igual, separado por 2 cadenas en los centros de los lados y haciendo nuestras esquinas con 3 cadenas. He completado la vuelta número 3 con mis 2 cadenas. Aquí cerramos, esto siempre es igual. Y me deslizo la esquina, completo de nuevo una esquina. He completado la primera esquina de la vuelta número 4. Repetimos como la 3. 2 cadenas siempre en los espacios de la vuelta anterior de cadena, siempre 2 puntos al principio y al final. Aquí hago mis dos puntos al principio. Trabajo todos los puntos que tenga de la vuelta anterior. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 7. En el espacio de las cadenas hago los 2 puntos del final. Y 2 cadenas. De nuevo estoy en la esquina, trabajo la esquina. Y bueno, pues ya he terminado. He completado un lado de los 4 que tengo que trabajar y estamos en la vuelta número 4. Tengo que hacer 2 cadenas, meter 2 puntos, trabajar los 7, trabajar 2 puntos, 2 cadenas, la esquina, pues igual, todo el tiempo. Las vueltas que vamos a necesitar en total, que en mi caso son 8, trabajo 7 así, la 8 es de punto, mira, es de punto puff y cadena. Ahora os indico cómo se hace. Voy a adelantar todas esas vueltas. Estamos haciendo ahora mismo 1, 2, 3 y 4, la cuarta. 1, 2, 3 y 4. Estamos aquí. Tengo que hacer 1, 2, 3 más. En cada vuelta vamos sumando 4 puntos a cada lado. ¿Vale? Y nos vemos en la vuelta 8, que sería la última. Os indico cómo se trabaja y a la vez cómo unimos la pieza de un granny a otro. Estoy ya en la vuelta número 7, ya tengo casi completo los 4 lados. Mira, he hecho hasta la vuelta número 6 repitiendo con 2 aumentos a cada lado, pero tengo que corregir que en la vuelta número 7, en vez de hacer 2 aumentos, en la 7 hacemos 1 a cada lado. 2 cadenas y ya cierro. La diferencia es que hemos estado haciendo 2 y 2 al principio y al final, y en la 7 solo hago 1
Las dos cadenas siguen igual. 1, los puntos que tenemos en la base. 1, 2 cadenas en las esquinas. Me he deslizado, he cerrado la vuelta y voy a empezar la 8, que es la última vuelta y en la que además vamos a unir a la pieza. Vamos a ir uniendo a la pieza. La esquina, pues como todas las esquinas, pero aquí, mira, si queremos empezar a unir, pues solo tengo que hacer media esquina. Y empiezo a unir, ¿cómo? Haciendo una cadena. Bueno, pues yo voy a, como me he dejado una pieza sin unir, la última que me faltaba por unir, para hacerlo con vosotros, os digo, esta pieza que yo estoy uniendo es la última de arriba de la espalda, la de este lado. Es justo la que está encimita ya al hombro y os digo que el delantero no lo he unido completo porque he dejado como una especie de escotito. Entonces me he quedado, pues, desde la esquina, 1, 2, 3, 4, en el cuarto punto puff, y aquí la cadenita ha sido la última unión. Vamos a tener de base 21 puntos y de puntos puff en la vuelta que vamos a hacer ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, más las esquinas. Y nos tiene que coincidir porque todos tienen que tener igual. La parte de la espalda la tengo que unir de esta forma. Va cerrada entera hasta arriba, entonces uno desde arriba, no dejo escote, uno todo y hacia acá. El lado de la ciza donde sale la manga, en este caso no lo tengo que cerrar porque la dejo abierto para el brazo. En el caso de las piezas de abajo, también se cerraría por ahí en redondo. Cerraríamos, pues serían 1, 2, 3 y 4 más los 4 del delantero, 8 piezas que van cerradas completamente en redondo. Las de arriba, pues serían 2 piezas unidas, pero como os digo, el delantero solo aquí. Y luego unidas a la de abajo, pero abiertas en los laterales. Y la de la espalda cerrada en el centro completamente y los laterales abiertos. Empiezo la unión. Tengo mi media esquina, media hecha con una cadena. Y me voy a la esquina que quiero unir. Entro y hago un punto bajo. Hago una cadena y completo la esquina. Y además completo esta vuelta última, la número 8, que me falta por terminar en el granny que tengo ahora mismo en la mano. Hago una cadenita. Me voy al primer espacio que encuentro del otro lado y hago un punto bajo y una cadena. Me voy al primer espacio que encuentro y hago un puff. Hago una cadena, vuelvo al granny que estoy uniendo, me voy al siguiente espacio y hago un punto bajo. Hago una cadena y aquí vamos a ir haciendo puntos puff en cada 3 puntos. 1, 2, 3, ahí en medio hago el primer punto puff. El primero no, este sería ya el segundo, ya hemos hecho uno en el primer espacio. Después de la esquina, este sería el segundo, recordad que tenemos 8. Hago una cadena, siguiente espacio de atrás, un punto bajo, una cadena, salto 3 puntos y hago un punto puff. Una cadena, me voy al siguiente espacio, hago un punto bajo, una cadena, salto 3 puntos y hago un punto puff. Una cadena, en el espacio un punto bajo. Mira, os voy a abrir aquí para que veáis bien, porque yo sé que así no lo estáis viendo, cómo va quedando la unión. Como al lado que estamos uniendo ya tienen los puntos hechos, esa última, la vuelta número 8 hecha, no hace falta nada más que ir uniendo con puntos bajos. Como al granny que estamos haciendo ahora le falta la vuelta número 8, pues a la vez la voy completando. Salto los 3 puntos. Cadena. En el espacio. Voy a seguir hasta la esquina, ¿vale? Porque en la esquina pues tendremos que unir a 3 esquinas. A 2 esquinas realmente. 3 con esta. Una, la que estamos haciendo. Y sí, 3 esquinas. Tengo
una, dos y tres esquinas. Entonces, para que veáis cómo se hace ahí. Mira, bueno, he retirado la parte del delantero para que lo podáis ver sobre la mesa mejor cómo queda la unión. Tenemos completo, me falta todavía completar de punto puff el resto de los tres lados, pero en este ya hemos empezado a unir aquí. Y ahora tengo que unir al granny que tengo debajo, a este. Pero me encuentro aquí que tengo tres esquinas. ¿Cómo unimos? Como veis, hemos hecho un 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, igual que tenemos aquí. Y bueno, me he quedado aquí. Hemos ido saltando de 3 en 3, ¿vale? Me he quedado aquí, he hecho la cadenita. Y entonces tengo que venir a la esquina, hacer la media esquina. O sea que la voy a dejar sin terminar para poder unir desde la mitad al resto. Voy a hacer una cadenita. De las tres esquinas tengo una, dos y tres. Paso por la primera y deslizo. Paso por la segunda y deslizo. Paso por la tercera y deslizo. Y entonces vuelvo a hacer una cadena. Me vengo a la esquina que estaba trabajando y la completo. Cerramos, hacemos una cadenita. Voy a ir moviendo la pieza para girarla que sea más cómodo para mí trabajar. ¿Vale? La voy girando y ya estoy para unir en la parte de abajo. Mira, se nos ha quedado la esquina unida de esta forma. Y ahora pues tendría que hacer los puntos que me faltan y a la vez unir. Pues igual, exactamente igual que hemos hecho en el lado primero. Me voy al primer espacio, hago el punto bajo y la cadena. En ese primer espacio que yo he hecho el punto bajo, pues al que corresponde del granny que estoy uniendo, como le falta el punto puff, pues lo tengo que hacer. Hago una cadena y voy metiéndome en los espacios. De abajo, haciendo una cadena y saltándome los tres puntos para completar los puntos puff. Cadena. Sigo por donde íbamos, ¿vale? Las dos cadenas saltábamos tres puntos. Y hacemos el punto puff. De nuevo, dos cadenas, saltamos tres puntos. Así todo el tiempo, por este lado y por el que nos falta por hacer, que son dos. Vamos a completar la vuelta haciendo esto ya, sin tener que unir. Completo, saltándome cada tres puntos, un puff más las dos cadenas. Entonces ya he completado el lado más el de arriba que me faltaba. Y mira, dos cadenas. Y aquí ya tengo la primera esquina que hicimos. Ahí nos tenemos que deslizar. Vamos a entrar en la cadenita que está arriba. Hago una cadenita. Cortamos la hebra. Ya estarían todas las piezas, las 12 del cuerpo, unidas y completadas. Esta sería la espalda. Voy a poner un poco más lejos la cámara para que veáis bien la pieza entera. Os voy a intentar enseñar la pieza entera, ¿vale? Bueno, pues tenemos la parte de abajo del todo, los dos de delante, los dos de atrás. Ya sabéis que tenemos que unir todo en redondo. Por aquí también, la segunda parte que hacemos otros 4, 2 delante y 2 detrás, ya llevamos 8, también cerrados por completo. En los laterales, todos unidos. Y ya por último, los últimos
4 y ese serían los 12. Los últimos 4 van unidos en la parte central dejando un poco de escote, pero en los lados no está cerrado, no está unido, ni arriba, ¿vale? Entonces dejamos independiente la parte de delante y la de atrás. La de atrás iría en el centro unida por completo. Ya tendríamos nuestro cuerpo listo y ahora con las 8 piezas que hacemos medias piezas, os voy a enseñar cómo se hacen también. También me he dejado esa última vuelta sin terminar para aprovechar y hacer la unión a la vez que la termino. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. La 8 es la que tenemos que utilizar para las uniones. Con estas piezas, con esas 8 piezas, vamos a unir la parte del hombro, hacer un poquito de cuello y un poquito de manga. ¿Vale? Así que lo siguiente es aprender a hacer las 8 piezas.